todos se encuentren bendecidos por la mano del Señor. Les invito a que busquen en su Biblia el capítulo 11 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y voy a leer el versículo 19 en lo adelante. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio de Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen firmes en el Señor, o fieles en el Señor. El tema que me fue pedido para platicarles o llevarles es siguiendo las misiones que dejó Jesús. Las misiones es lo que estaba más cerca de Dios desde el principio. Las misiones deben de ser el corazón de la iglesia de hoy en día, de nuestra federación, de los varones, de las mujeres, de los pastores, de todos ellos. Y las misiones es una orden, no es optativo. No es que si quiero, no es que si los jóvenes lo acuerden, no es que a ver qué, es algo que Dios mismo dijo que se debe de hacer. Vamos a ver, jóvenes, en primer lugar vamos a ver el origen de la obra misionera. Pensarán ustedes que empezó tal fecha, con tal fulano, con tal persona. Pues no. Deben de saber que las misiones comienzan cuando el hombre se apartó de Dios. ¿Y dónde es esto? Allá en el huerto del Edén. Allá donde tenía todo el privilegio, era la única pareja, los únicos seres sobrevivientes en la tierra, los únicos seres hechos a imagen y semejanza de Dios. Eran las únicas personas que fueron hechas por la mano bendita de Dios, el ser humano. Entonces, allí inicia la obra misionera, allí cuando el hombre se aparta de Dios. La palabra de Dios dice que Dios buscó al hombre. En Génesis 3:9, la Biblia dice, mas Jehová Dios buscó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Responde el hombre y dice, me escondí porque tuve miedo de ti. Le responde el Creador, ¿y quién te dijo que estaba desnudo? ¿Y qué hiciste? Y el uno al otro empieza a echarse la piedrita. La mujer que me diste, la mujer dice, la serpiente me engañó, y así el uno al otro. Entonces decimos que Dios siempre ha buscado al hombre, de una manera, de otra manera. Dios ha buscado en todo tiempo, Dios ha buscado al hombre. Y de allí entendemos que hay juicio sobre el pecado. Y en Génesis 3, capítulo 3, y voy a leerles el versículo 14 al 19 de Génesis, capítulo 3, dice de esta manera la palabra del Señor en el capítulo 3, del versículo 14 al 19. Dice así: y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás, y sobre el polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre la simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar.
A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolores darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñará de ti. Al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra, por causa de con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirán, y comerás plantas del campo. De ahí empieza el juicio de Dios. Primero contra la serpiente. Dios la maldijo. No es que la serpiente coma polvo, no, sino que por andarse arrastrando. Al irse arrastrando levanta polvo y entra polvo por su boca. La mujer no tenía que pasar todo ese tormento, todo ese tiempo. Y por causa de que ella dio su oído, de que ella faltó a cumplir la orden de Dios, Dios de allí le da un castigo, y de allí el castigo para todas las mujeres. De allí el castigo para Adán también, y viene el trabajo fuerte para él. Hay que trabajar, él es el responsable de trabajar. Entonces, vemos el origen de la obra misionera. Hay juicio sobre el pecado también, pero hay una esperanza de salvación. Dice el versículo 15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú te herirás en el carcaj. Encontramos, ahí está la promesa de un Salvador. Ahí está la promesa de un Redentor. Ahí está la promesa de una persona que es el único que puede rescatar al hombre. Entonces, desde allá empieza la obra misionera, mis jóvenes queridos. Desde allá inicia. En el Nuevo Testamento solamente se continúa lo que Cristo dejó, y se continúa, y ahorita se sigue continuando lo que es la obra misionera. Hay una esperanza de salvación. Dios preparó a sus misioneros desde el Antiguo Testamento. ¿Le cree usted, joven, señorita, jóvenes de nuestra federación tabasqueña? Dios preparó a sus misioneros. ¿Cómo lo vemos? De la siguiente manera. Encontramos a Noé predicando 120 años. Y no hubo un convertido. Óyeme bien. No hubo un convertido en que se arrepintiera y viniera a los pies gloriosos del Señor Jesucristo. Vea tu Biblia en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Dice: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Qué es lo que predicaba Noé? Es cierto que Noé no tenía un método de evangelismo, como las 5 leyes espirituales, como las verdades del evangelio en el libro Sin Palabras, como otro método. No, sino que él lo hacía, estaba prediciéndoles el futuro: va a llover, va a haber una inundación, se van a ahogar todos, arrepiéntanse, vengan busquen a Dios, dejen esa vida, comen, beben, hay boda por aquí, dejan a la esposa, se casan con otra. Era el mensaje de Noé. Y no se arrepintieron. Así es que, joven que me escuchas, tú estarás visitando a una familia y no se convierte. Jóvenes estarán llegando a un lugar y no se convierten. No te desanimes, sigue predicando, sigue llevando. Es el primer misionero, literalmente, que vemos en el Antiguo Testamento. Es el primero. El segundo misionero es Abraham. ¿Por qué Abraham? Dios lo llama de Ur de los Caldeos, capítulo 12 de Génesis, y lo llama Dios para que forme una nación, para formar un pueblo, el pueblo de Israel, el pueblo que Dios usó para que viniera el Señor Jesucristo, de allí para que naciera el Redentor del mundo. Abraham, el segundo misionero, padre de naciones y padre de generaciones. Es el segundo misionero en el Antiguo Testamento. ¿Y dónde está el otro misionero?
El otro misionero lo encontramos con Jonás. Jonás, el nombre de Jonás significa paloma. No olviden que Jonás va a ser el pregonero allá en Nínive. Dios le dijo que fuera a Nínive porque también la ira de Dios ya estaba en lo alto, ya estaba en el foco rojo. La ira de Dios estaba para vaciarse, para derramarse sobre Nínive. Y ahí va su misionero rebelde, su misionero negligente, su misionero muy humano, pero Dios lo llevó a que se arrepintieran mucha gente de Nínive. Ahí tenemos la obra misionera. Allí está. Así es que no es nueva, no. La obra misionera es tan vieja como la creación del ser humano. Y si nosotros no predicamos, si nosotros no llevamos el mensaje, vamos a ser culpables como Sodoma y Gomorra. Ahí quien debería de dar testimonio era Lot, sobrino de Abraham. Era Lot, sobrino de Abraham, que tenía que decir que existía Dios, pero él fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma y lógico que empezó a convivir con los sodomitas y Dios tuvo que destruir estas dos ciudades. ¿Por qué? ¿Por gusto? ¿Por qué? Porque quiso hacer una prueba de su poder. ¿Por qué la destruyó Dios? ¿Porque ya no cabían más seres humanos en la tierra? No, porque el pecado abundaba más y más sobre la tierra. Dios destruyó la primera raza humana con el diluvio y 2 ciudades por el pecado. Allí lo vemos, ¿verdad? Ya no fue todo un mundo entero, sino solamente 2 ciudades para que Dios mostrara su juicio y su juicio sobre el pecado. Encontramos también, estamos viendo el origen de la obra misionera, también encontramos lo siguiente: Dios tiene verdadero interés por las misiones. Claro que sí. Dios sigue teniendo verdadero interés por las misiones. No se ha olvidado Dios. Y podemos nosotros hablar, por ejemplo, de los misioneros modernos. Por ejemplo, podemos decir de los misioneros modernos. El primer misionero a África que hizo muchas cosas, por ejemplo, Livingstone, que fue en calidad de explorador, que fue en calidad de cartógrafo, para descubrir el origen del río Nilo, del lago Victoria, pero él también iba en calidad de misionero, de siervo de Dios, de llevar su mensaje. David Livingstone. Hudson Taylor, llevado a la India, que como lo vemos allá cuando llega Hudson Taylor, también estuvo predicando 5 años y no hubo un convertido, no hubo una persona que se convirtiera. Hasta que por fin un hombre se cae del techo y dice que ese hombre se llamaba Nepal y Hudson Taylor lo bautizó en el río Ganges, allí en la India, el río sagrado para los hindúes, el río que sanaba todo tipo de enfermedad. Allí lo fue a bautizar Guillermo Carey y allí dejó una gran obra. Dice Hudson Taylor, ¿verdad? Guillermo Carey, me equivoqué, perdón. Guillermo Carey, pero qué bueno que el pensamiento me corrigió. Guillermo Carey, y quedó allí en la obra, allí en la India, quedó una universidad, hospitales, clínicas, escuelas, en fin, todo ello, ¿verdad? Allí. Hudson Taylor fue a la China. A la China, Hudson Taylor, les digo un poquito, jóvenes, cómo Hudson Taylor empieza la obra misionera en la China. Él tuvo que vestirse como los chinos, tuvo que ponerse zapatos puntiagudos, tuvo que ponerse una camisa como blusa, un pantalón pegado, se dejó crecer el pelo, y de allí se hacía la colita de caballo, como decimos. Su biografía dice que tenía que comer esos huevos de pato, cocidos, sancochados, pero con patito adentro, con arroz, aprendió a comer con padillo. Y dice Hudson Taylor que en su biografía, el primer misionero, el primer convertido, dice que fue uno que él rescató en el río. Se andaba ahogando a una persona, el le rescató, y cuando lo sacó a la orilla del río le empezó a hablar del evangelio. Y el chino, para eso Taylor ya sabía chino, y le dice el chino, ¿y desde cuándo sabes tú de esto? Taylor le contesta, desde hace 300 años. Y le dice el chino, ¿y hasta ahora me lo vienes a decir? ¿Hasta ahora me lo vienes a contar?
¿verdad? Qué triste entonces, ¿verdad? Que mucha gente y ustedes jóvenes no estén haciendo la obra misionera como tal. Vemos, y así puedo seguir hablando de muchos personajes de la historia que dejaron huellas. Dios sigue llamando a su obra, a misioneros, a hombres y a mujeres en la actualidad. Hay jóvenes que se van a otros países, hay jóvenes que se van a otro pueblo, hay jóvenes que se van a otros lugares, allí mismo, que terminan una vocación, terminan una carrera y dicen, yo quiero trabajar en la obra misionera. Y a veces son enfermeras, a veces son médicos, a veces trabajan como ingenieros, agrónomos, en fin, toda la cosa, pero ahí van llevando la obra misionera. Joven, si tú tienes una profesión, si tienes una carrera, sírvele a Dios, trabaja con tus patrones y llévales el evangelio a la gente por allá que no te conoce. A Dios le gusta, ¿oíste? No seas como estos que mencioné aquí en el libro de los Hechos. Te voy a leer otra vez capítulo 11 del libro de los Hechos. ¿Cómo dice aquí? Mira, dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron a Fenicia, Chipre, Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a judíos. Estos eran muy conservadores, eran muy nominacionales, judíos de hueso colorado. Había otros pecadores, pero a ellos no. Pero la palabra dice, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio de Jesús. Ahora, los griegos también necesitaban ser salvos. También no solamente los judíos, también los griegos. Entonces Dios sigue llamando a su obra, a misioneros, para que sigan las huellas de Jesús, sigan las pisadas de Jesús. Jesús dejó las misiones a la iglesia, a los jóvenes de las iglesias, a las federaciones, a la convención, a los varones, a las mujeres que forman parte de la iglesia, a nosotros como pastores. Nos dejó la obra misionera. Ahora vemos la obra misionera actual. ¿Qué dice Mateo capítulo 24? Busquemos capítulo 24 del libro del Evangelio de Mateo. ¿Quieres leer conmigo el versículo 14 de Mateo 24? Dice el Señor así: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. La obra misionera en estos tiempos. Tenemos muchos motivos para las misiones. Hay muchos motivos, jóvenes de la federación. Tenemos muchos motivos para las misiones. Primero, tenemos la gran comisión. El primer motivo, joven, el primer motivo. Y me seréis testigos, dice la palabra. Y el testigo es uno que vio, es uno que tuvo que ser testigo audible y visual. Tú has oído el mensaje de Dios muchas veces y tú has visto lo que Dios ha hecho con tu vida y en la vida con tus amigos jóvenes que son cristianos. Pues hay otros perdidos, hay otros que están desviados del camino, que viven en la droga, que viven en el robo, que viven en la delincuencia. Son tus amigos. Llévales el evangelio también. La obra misionera no solamente quiere decir que vamos a ir al grupo de jóvenes a una congregación. No, eso es parte. Pero también quiere decir que tú personalmente vas a hablarle a otra persona le vas a hablar de Cristo. Esto es la obra misionera actual. Lo segundo, óyeme bien, el segundo motivo para la obra misionera es la existencia del pecado. Cada día el pecado prolifera. Cada día el pecado se disfraza de muchas maneras. Se disfraza de creyentes, se disfraza de curanderos, se disfraza de médicos, se disfraza de todo tipo de personas. Es pecado y el pecado entra a todo tipo de personas. Es otro motivo, vuelvo a repetirte, otro motivo de la existencia del pecado.
Otro motivo también por la obra misionera es la injusticia social. Hay mucha injusticia en el mundo. En las escuelas, ven cómo hay injusticia. Esas personas, esos maestros que sobornan a los alumnos, esos maestros que tratan de abusar de las jóvenes, esos maestros que sobornan a los padres para poderles darles calificaciones a los hijos. Mucha injusticia. Los corren del trabajo porque el pecado les ha cegado, la ambición ha llegado a su vida, a sus corazones, en fin, todas esas cosas. Hay muchos motivos, jóvenes, para seguir las huellas de Jesús en la obra misionera. Entonces, ahora yo te pregunto, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Cuál es tu actitud, joven que me escuchas? ¿Cuál es la obra? La perspectiva debe de ser la obra de la iglesia, la obra regional, la convención, la obra nacional, la convención nacional, y la obra mundial. Y me seréis testigos. Paso al tercer punto, la universalidad de la salvación. Te invito a que leas conmigo capítulo 20 del Evangelio de Juan. La universalidad de la salvación. Dice capítulo 20 del Evangelio de Juan de esta manera, versículo 21 y 22. Entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y le dijo: recibid el Espíritu. Ahí claramente tenemos la universalidad de la salvación. Como el Padre me envió, así yo los envío. Dios prometió un Redentor, el cual vino a este mundo. Hace 2000 años se ofreció como una ofrenda, como el Cordero perfecto, hace 2 años. El hombre no puede salvarse solo. La Biblia dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros. Pues el joven no puede salvarse sola. La señorita, tú que tienes amigas, que dices que son tus amigas, que las quieres, que las aprecias, pero no son convertidas, llévales el Evangelio, dales el Evangelio, ¿oíste? No se pueden salvar solas. La salvación es un don de Dios, es un regalo de Dios la salvación, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, las misiones tienen que seguir siendo como Jesús las dejó, como Jesús las mandó. La salvación es un don de Dios, pero la salvación es un regalo, es una promesa universal. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Gálatas 4:4, dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando vino el cumplimiento del tiempo. ¿Cómo sabía el mundo? ¿Cómo Dios ya dio a entender que el mundo ya estaba preparado para que el Salvador viniera? Te voy a decir solamente 3 cosas. Lo que los comentarios dicen. Primeramente, quiero decirte, el pueblo judío ya estaba esparcido por todo el mundo de Asia, de Europa, de aquel entonces, del continente, todo eso, ¿oíste? Ya estaba esparcido todo el pueblo judío, ya, con su fe monoteísta, hablando de un solo Dios, donde quiera que llegaban, hablando de un solo Dios. Los griegos ya habían esparcido su lengua por medio de Alejandro Magno, todo eso, ya habían llegado también hasta Babilonia, y habían conquistado grandes territorios los griegos, ya estaban preparados, su lengua se había difundido por todo ese continente, esos continentes de aquel entonces, Europa y Asia Central, y todo ello, ¿oíste? Y todo. Pero también los romanos, ya habían abierto carreteras en los desiertos, ya había habido mucha comunicación y en medio del mar había muchas rutas. Quiere decir que 3 mundos, los judíos, los griegos y los romanos, ya estaban preparados, ya habían preparado para que el Evangelio se difundiera. Por eso cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ahí entendemos entonces, es una promesa universal. Tenemos que continuar.
vuelvo a repetir, las misiones las que Jesús dejó. Él las dejó y nosotros tenemos que continuar. Que nosotros, los hijos, sus jóvenes de la convención, de la Federación Tabasqueña, de la Convención Regional Tabasqueña, llevaran adelante las misiones. Te invito, joven, allá que estás en casita, que sin duda alguna, cuando veas este video vas a tener tu Biblia. Busca en Romanos en casita, que sin duda alguna, cuando veas este video vas a tener tu Biblia. Busca en Romanos capítulo 10 de carta a los Romanos. Y te voy a leer el versículo 9 al 17. La palabra de Dios dice de esta manera así: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán de aquel el cual lo han creído? ¿Y cómo creerán de aquel que lo han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, dice la palabra del Señor. No todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo van a oír si no hay quien les predique? ¿Y cómo van a predicar si no fueren enviados? Y la Biblia dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Este mensaje es para ti. Esta enseñanza es para ti, joven que me escuchas en esta hora allá. Quiero terminar en esta hora el estudio para ustedes. La Biblia dice que pidamos obreros a su mies. Tu iglesia es la mies del Señor. No esperes que vengan de fuera. No esperes que vengan misioneros de fuera. Rogad al dueño de la mies que envíe obreros a la mies. Dile a Jesús: Señor, aquí está mi vida. Señor, seré yo. Señor, ¿puedo ser tu misionero? ¿Puedo ser tu misionera? Señor, ¿puedo llevar yo tu mensaje? Tú me escogiste, Señor. Dile así al Señor, dobla tu rodilla y dile. Y si el Señor te confirma ese llamamiento, adelante, adelante. No te quedes. La obra de Dios necesita de obreros. Vemos que siempre, toda la vida, la obra de Dios, faltan obreros que lleven el mensaje. Y Dios quiere usar tu vida. ¿Dejarás que Dios use tu vida? ¿Dejarás que Dios te lleve a donde Él quiere? Si tú respondes a esta invitación, quiero que cierres tus ojos y conmigo y ores. Haz esta oración conmigo, joven, allá que me escucha, y di: Padre, te doy gracias por el estudio de este momento. Y yo quiero decirte, Señor, que ese mensaje llegó a mi corazón, que ese mensaje habló a mi vida. ¿Desde cuándo, Señor, yo tenía esta inquietud? ¿Desde cuándo, Señor, yo tenía este deseo? Pero ahora me lo confirmas a través de esta enseñanza. Aquí estoy, Señor, aquí estoy. Usa mi vida, Señor, usa mi vida. Tengo capacidad. Puedo hacerlo. Estoy sano. Estoy joven. Tengo fuerzas. Tengo intelectualidad. Lo puedo hacer, Señor. Y úsame. Dime a dónde voy a ir. Y dime, Señor, ¿cuándo voy a empezar? Si aún todavía me queda tiempo para terminar mi carrera, Señor, quiero que al terminar mi carrera, hacer el trabajo que tú pusiste en mis manos. Gracias, gracias. Si tú hiciste esta oración, si tú repetiste esta oración conmigo, te voy a poner en las manos de Dios. Voy a ponerte en las manos de Dios. Dios, te doy gracias por aquel joven, aquella señorita que haya hecho esta oración. Y en tus manos la pongo, Señor. Yo sé que tú puedes usar esas vidas y esas capacidades que ellos tienen. Señor, cada día confírmales y aclárales esa determinación. Dales fuerza y que tu Espíritu Santo les llene de poder para que hagan la obra misionera y ganen muchas almas para gloria tuya. Te lo pido en el nombre eterno de Jesús mi Salvador. Amén.